los temas que van a estar ingresando a lo que va a ser el examen parcial del lunes 29. Si bien ya mandé el correo, creo que están todos enterados, pero por las dudas, el lunes 29, 19 horas, a las 7 de la tarde, en el aula F, es donde va a ser el parcial. Voy a compartir pantalla. Bien, bueno. Empezamos la unidad 4. Empezamos con esta primera diapositiva donde hablamos de, en términos generales, cuando hablamos de liderazgo organizacional, una de las primeras cosas que se nos viene a la mente a cualquiera, o por lo menos el que estuvo en una organización, es de qué manera se distribuye el poder en la organización, digamos, ¿no? Hablando de poder en el sentido práctico de el poder en la toma de decisiones. El poder en la toma de decisiones, es decir, en decidir qué es lo que se hace, digamos, ¿no? En determinadas circunstancias. Y cuando hablamos acerca de cómo, vamos a decirlo así, se distribuye y se administra el poder, desde el punto de vista teórico, conceptual, hay dos polos, que acá están, se detalla, se definen en esta diapositiva, digamos, ¿no? Hay dos polos y donde en cualquier organización, estos dos polos que tienen que ver acerca de cómo se administra, ¿no?, y cómo se delega el poder, existen en cualquier tipo de organización, digamos, ¿no? Y por ende, estos dos polos son, por un lado, el poder concebido como fuerza o coerción, o por ende, este poder en lo cual una persona o un grupo de personas decide y lo impone a un grupo, a uno o a un grupo, y del otro lado, en el otro extremo, el poder concebido, definido o administrado a partir del consenso, digamos, ¿no? Y si bien ahí abajo están distintas instituciones, u organizaciones, si queremos llamarlo también así, como ejemplos paradigmáticos de lo coercitivo y lo que se traduce, o el poder concebido como consenso, tanto en lo que tenga que ver con la administración de estas organizaciones, insisto, desde una cárcel, o si quieren específicamente, una institución militar, una institución como las de iglesias, es decir, religiosas, van a tener un fuerte componente coercitivo, digamos, ¿no? Y si nos vamos para el otro lado, una ONG, un club, alguna cooperativa, va a tener un fuerte componente de consenso. Ahora, yo dije, y traté de utilizar las palabras específicamente, es un fuerte componente. ¿Y qué quiero decir con esto? Aún en una organización fuertemente coercitiva, necesariamente tiene que distribuir, por ende no puede centralizar todo el poder de decisión, pero al mismo tiempo tiene que lograr consenso en las personas que están en la organización, digamos, ¿no? De alguna manera tiene que aunar consensos. Repito, aún en una institución militar, que uno podría decir, no, ahí se obedece, se tiene que obedecer y nada más, y no se necesita o no se necesitaría, vamos a ponerlo así, potencial, no se necesitaría ninguna explicación del por qué
Pero aún en esas organizaciones, uno lo que ve es que existe momentos, ámbitos, situaciones de consenso, digamos, ¿no? Y me puedo ir también al otro extremo, digamos, ¿no? Es decir, uno podría decir en la ONG, en los clubes, sí, la verdad que todo se decide por consenso. Y tampoco es así, digamos, ¿no? Si bien es verdad que el mayor foco está en que participen la mayor cantidad posible, que se discuta, que se eleven ideas colectivamente, con la mayor pluralidad, pero en muchas situaciones, en muchos ámbitos de trabajo, insisto, de una cooperativa, se va a tener que centralizar la decisión, digamos, ¿no? Y por ende, aún en organizaciones que uno diga, bueno, están fuertemente inclinadas al consenso, necesariamente hay momentos, así como decíamos, momentos, ámbitos puntuales, situaciones puntuales en las que claramente se va a tener que definir, donde alguien es el que decide. Y más allá de que los otros estén de acuerdo o no, alguien es el que decide y se va a hacer esto, digamos, ¿no? Por ende, nosotros acá estamos fundamentalmente orientándonos a organizaciones administrativas o empresariales, y por ende no nos vamos a ir a los otros extremos, pero si uno habla de una organización administrativa o empresarial, y tomando estos dos conceptos, yo creo que la cuestión de el análisis del poder en una organización tiene que ver con los que dirigen, o uno puede decir los dueños, o los máximos dirigentes de la organización, de qué manera establecen y desligan esa capacidad para decidir en distintas personas y en distintas áreas en las organizaciones. Y de qué manera establecen qué momentos y qué tipo de decisiones se van a abrir el juego. Uno podría decir, cuando digo abrir el juego a la participación, abrir el juego a que a lo mejor en un grupo de trabajo se pueda definir el cómo se va a trabajar para tal proyecto, es decir, o quiénes van a cumplir ciertos roles. Es decir, bueno, ¿en qué cuestiones yo abro el juego de participación y de consenso, y en qué cuestiones, en qué ámbito, en qué cuestiones yo voy a estar trazando una delegación pura y exclusiva a personas para que ellos sean los que decidan, digamos, ¿no? En consecuencia, uno lo que ve en la organización, y ahí sí, digamos, uno adentro de una organización lo puede ver claramente, es que hay organizaciones donde son, vamos a decirlo así, claramente verticales, y donde se distribuye el poder de decisión en personas, en distintos sectores, y desde ya, uno cuando dice, bueno, verticales, cuanto más alta está esa persona en la posición, más va a concentrar capacidad de decisión, digamos, ¿no? Y por ende, de poder de decisión. Y que uno puede perfectamente ver que el abrir el juego, vamos a decirlo así, a que se participe, a consultas, a propuestas, es bajo. Y hay otras organizaciones en lo cual esto, digamos, la participación de personas para definir muchas cosas es alta, digamos, ¿no? O es de media alta, digamos, ¿no? Y uno lo que ve cuando eso funciona es que no por eso
el líder, el líder de área pierde autoridad, digamos, ¿no? O pierde poder, digamos, ¿no? Es decir, muchas veces yo lo diría, iba a decir delegar, está mal dicho delegar, porque delegar es el que delega, es el que tiene, digamos, el poder, que sería, no sé, la dirección de la empresa, el directorio, el dueño. Por ende, no delega a un gerente o un jefe a sus colaboradores, pero sí abre el juego a la decisión, digamos, sí abre el juego y la participación. A ver, yo tengo el poder de decidir algo, pero a ver, lo quiero ver con ustedes, analizarlo, a ver qué proponen, digamos, ¿no? Y por ende, bien, teniendo estos dos conceptos, que un poco salga del consenso, digamos, del grupo, digamos, ¿no? La decisión. Y hacer eso, no solo a veces, no solo que no erosiona la autoridad, sino que en muchos casos la fortalece, digamos, ¿no? Pero bueno, sí es verdad de que, bueno, vamos a estos conceptos ahora, un buen líder es muchas veces el que sabe utilizar estos momentos para abrir el juego, la participación en el grupo y generar consensos a partir de decisiones colectivas, y donde, sin lugar a dudas, uno de los beneficios es que todos se sienten mucho más involucrados y comprometidos, digamos, ¿no? En esa decisión colectiva. Y en qué momento y en qué situaciones, bueno, no, la decisión la tengo que tomar yo, digamos, ¿no? Y yo me tengo que hacer responsable. Y yo me tengo que ser responsable también si hay algunos que no le gusta o le gusta un poco menos, digamos, ¿no? Es decir, vamos a decir, el arte del liderazgo, entre las distintas capacidades que hay que tener, una es esta, y es una de las fundamentales, digamos, ¿no? Es decir, el líder tiene el poder, tiene el poder. La cuestión es, y por ende, tiene el poder siguiendo estos dos polos, digamos, estas dos dimensiones extremas, tiene el poder para usarlo de una manera totalmente unilateral, es decir, yo tengo el poder, yo decido, yo lo hago, y tiene también el poder de decir, bueno, abro el juego, la participación, a ver, sumen propuestas, definamos entre el grupo esto, digamos, ¿no? Bueno, el cómo balanceo eso, porque sin lugar a dudas, si lo quiero hacer el 100% de esta manera por consenso y seguramente operativa o ejecutivamente no va a funcionar el área, digamos, ¿no? Seguramente. Si me voy al otro extremo, donde yo decido todo, quizás operativamente, si aparte soy, a ver, tengo un fuerte conocimiento de las cosas, quizás operativamente yo digo, no, vos haces esto, ahora deja esto, hace lo otro, quizás operativamente sea eficiente el trabajo y los resultados operativos del área. Pero sin lugar a dudas, en algún momento, y con algunas personas, a lo mejor con otras, hasta les resulta cómodo, digamos, ¿no? Que le digan qué es lo que tienen que hacer en todo momento, pero con algunas personas voy a tener algunos inconvenientes, algunos problemas. En realidad, que esto lo van a ver en otras materias, pero en realidad, si con personas maduras en los puestos y en la organización, cualquiera sea las características, digamos, de la persona, o la personalidad, si se quiere, del colaborador, si yo me mantengo en una situación coercitiva permanentemente, voy a tener dificultades con el grupo, con cada uno y con el grupo en general, digamos, ¿no? Pero bueno, esto como aproximación, digamos, ¿no? Cuando uno habla del poder en una organización, si bien algunos pueden ir por otras perspectivas, acá la perspectiva que vamos a trabajar es esto, el poder de la toma de decisiones. Y me voy a la segunda, porque ahora vamos a hacer digamos, una relación entre estos cinco
5 conceptos, en lo cual son, bueno, obvio que son conceptos que uno si lo busca en bibliografía hay para, desde 1800 y pico hasta, bueno, obvio, hasta ahora, digamos, ¿no? De qué manera la dirección de una organización, que ustedes lo habrán visto un montón de veces, digamos, ¿no? Y la cuestión de poder, autoridad, influencia y liderazgo, que acá está puesto primero la dirección porque tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, cuando digo, cualquier organización tiene un objetivo, y un objetivo que necesariamente tiene que ser claro, digamos, ¿no? Obvio que todo lo tienen claro en cuanto a cuál es su visión o cuál es su misión, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con, bueno, de alguna manera hay que dirigir eso, ¿no? Hay que dirigir esta cantidad de personas organizadas en distintos roles para, bueno, y en distintas actividades para, bueno, cumplir una dirección. Para eso necesariamente se tienen que articular estos conceptos, es decir, el poder y la administración y delegación del poder, la autoridad, la influencia y el liderazgo, digamos, ¿no? Bueno, cómo se hilvana esto lo vamos a ir viendo rápidamente, digamos, ¿no? No es la idea entrar mucho en detalle, porque si no podíamos estar, no sé, todo el cuatrimestre, digamos, no trabajando esto, pero no es la idea de la cátedra. Pero en sí, es verdad de que cuando empezamos a ver distintos autores, podemos ver que hay autores que usan, empezando con los dos primeros conceptos, poder y autoridad, hay autores que lo usan de manera totalmente distinta. Y uno puede encontrar un autor que defina poder con una definición específica y otro autor que la definición de cómo define uno poder, el otro lo define como autoridad, digamos, ¿no? Y viceversa, digamos, ¿no? Es decir, acá tomamos estas dos definiciones de un autor en cuanto a poder, digamos, ¿no? Y yo le voy a hacer un agregadito. Pero bueno, ¿qué es poder y qué autoridad? Es decir, el poder son los atributos de impacto, influencia que tiene alguien, ahí dice superior, por ende, alguien que se le ha delegado ese poder, obvio, ¿sobre quién? Y bueno, sobre algunas personas, las personas que están a su cargo, digamos, ¿no? Por ende, en esta definición, insisto, después ustedes pueden ver o googlear o ver en autores definiciones un poco distintas, es decir, no diametralmente opuestas, digamos, ¿no? Pero distintas, que hacen foco en otro aspecto de lo que sería el poder, digamos, ¿no? Pero acá el poder como atributo. Por ende, cuando uno dice el poder como atributo es, no sé, ustedes lo nombran jefe del área y entonces dice, bueno, vos podés, no sé, autorizar pagos por 50.000 pesos. Ese es un poder, es un atributo. Uno podría decir, ¿lo puedo usar como no lo puedo usar ese atributo? Es obvio que en el ejercicio del rol, y se le dice, mira, tenés hasta 50.000 pesos es porque seguramente va a tener que autorizar pagos, digamos, ¿no? Es decir, del operativo del área o de lo que sea, va a tener que autorizar pagos, digamos, ¿no? La otra es que decimos, vos tenés el poder de evaluar el desempeño de las personas que tenés a cargo. Tenés el poder para suspender a las personas que tenés a cargo. Tenés el poder para administrar las vacaciones, por decir, se me ocurren así distintas cosas, de las personas que tenés a cargo. Por ende, eso es lo que se te delega. Se te delegan atributos. Vos podés hacer esto, 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 digamos, ¿no? Después, obvio,
como decía yo, el buen arte de manejar este poder es, bueno, ¿de qué manera lo administro, digamos, ¿no? ¿De qué manera esto, en lo cual yo tengo la posibilidad, digamos, ¿no? De decidir y de definir, a esta le voy a dar tal cosa, a esta le voy a dar tal otra, porque puedo, en muchos casos, me voy a enfocar a esto, al poder que tengo para tomar decisiones sobre mis colaboradores, digamos, ¿no? Hasta de proponer incentivos, de premiar, a lo mejor en algunos casos, no sé, con un día de Franco, lo que sea, digamos, ¿no? Es decir, el cómo administro esto, este poder que se me da, ahí está, vamos a decir así, el arte del líder, que es el último concepto, digamos, ¿no? Y después autoridad, en este autor que yo tomé para hacer estas definiciones, es lo que otorga la organización a una persona para que pueda cumplir con la responsabilidad de su posición, digamos, ¿no? Por ende, acá el poder tiene que ver con los atributos. Uno podría decir, insisto, tomando esta definición, el poder que tiene el gerente de administración, digamos, ¿no? Que tiene el poder de representar, el poder de esto, el poder de manejar sus colaboradores, bueno. La autoridad ya ahí sería cuando este poder, aquel que lo delega, que sería, vamos a poner, la dirección de la empresa, lo delega en una persona, digamos, ¿no? Lo delega en una persona, por ende, le otorga y le delega, digamos, ese poder, y al delegarle le da la autoridad, le confiere autoridad, digamos, ¿no? Ahora bien, hay muchos autores, y por eso me gusta ahí sumar esto, que toman al poder como la primera definición, pero la autoridad le suman algo más, porque acá dice la autoridad la otorga el de arriba, vamos a decirlo así, digamos, ¿no? Es decir, la otorga la organización, la otorga la dirección, digamos, ¿no? Por ende, si yo leo esta definición de autoridad, es como que, bueno, la autoridad es conferida desde arriba. Hay otros autores que dicen, la autoridad es conferida desde arriba, porque en un momento digo, bueno, vos vas a ser el jefe, pero es definida, es decir, otros autores usan otro nombre, pero bueno, vamos a usar este término, es definida por las personas que son lideradas, por ende, por los colaboradores, digamos, ¿no? Por ende, alguien podría, jugando con estos términos, a mí me confirieron la autoridad porque me dieron poder, porque me nombraron jefe, digamos, ¿no? Ahora, uno podría, insisto, usan distintos términos. Uno de los términos que usa es, pero voy a legitimar mi autoridad. Algunos usan legitimar, otros dicen conferida. Pero bueno, legitimar la autoridad cuando esa autoridad esté respaldada, vamos a decirlo así, por las personas que yo lidero, digamos, ¿no? Por los colaboradores que tengo en el área, digamos, ¿no? Y entonces ahí voy a tener una autoridad totalmente fortalecida, digamos, ¿no? Es decir, por ende, el poder y la autoridad está en esta relación, digamos, ¿no? El poder siempre tiene que ver con algo claro y puntual, que son los atributos, es la capacidad de poder hacer cosas, y la autoridad ya tiene que ver con algo que se confiere. Y algunos pueden decir, sí, se confiere de arriba, es decir, por ende se delega desde arriba, y otros pueden decir, y yo estoy mucho más cerca, aparte uno lo ve en la práctica, digamos, ¿no? De que, bueno, sí, obvio, se confiere desde arriba, o se inicia desde arriba, o se define, vamos a decirlo así, pero se termina consolidando o no por la aceptación sí, la aceptación de esa autoridad y la confirmación de esa autoridad por, de cierta manera, por los de abajo, digamos, ¿no? Por los que
son los colaboradores de esta persona que tiene la autoridad, digamos, ¿no? Bueno, y ahí, en este juego, obvio que entra el tercer concepto, que es influencia, digamos, ¿no? Porque cuando hablamos de influencia, ahí sí, si bien la influencia la puede tener alguien que no tiene poder, a ver, poder formal, que no tiene poder formal, pero sin lugar a dudas, para que alguien tenga esta autoridad conferida por su grupo de trabajo, sin lugar a dudas va a tener que tener desarrollada esta capacidad de influencia. Porque si no, a ver, si yo no tengo capacidad de influir en otros, insisto, influir en otros, cuando hablo de influir en otros, tiene que ver con, bueno, cosas que después vamos a ver, pero influir desde mi conocimiento, influir desde con que cumplo mi palabra y mis compromisos, influir desde el cómo manejo ciertas situaciones, bueno, de esa manera, en lo cual hace que el grupo, la mayoría de la gente que lidero, no solo acepte, sino que esté conforme con la forma en que manejo las situaciones, con las formas que manejo los problemas que se enfrentan día a día en el área, digamos, ¿no? Bueno, eso es influencia, digamos, ¿no? Por ende, sin lugar a dudas, es algo que sí o sí se tiene que tener. Vuelvo con esto. Puedo tener gente con una capacidad de influencia importante sin tener el poder, digamos, ¿no? Es decir, sin tener el poder formal. Pero claramente ahí uno lo que puede ver es que quizás, ¿no? A lo mejor la persona no tiene la autoridad formal desde arriba, pero a lo mejor sí tiene esta autoridad conferida por sus compañeros, en donde uno en muchos casos ve que es lo que comúnmente se llama el líder natural, digamos, ¿no? O el referente del grupo, digamos, ¿no? Bueno, ahí es donde esta capacidad de influencia logró desarrollar a una persona y termina siendo un referente, digamos, ¿no? Bueno, como dije antes, esto para la dirección de cualquier organización es fundamental alinear esto. Y si ahí terminamos en lo que tenga que ver con el liderazgo, bueno, vuelvo a hablar de liderazgo y hablar de arte, digamos, ¿no? Es decir, porque no es una ciencia, digamos, ¿no? Si bien es verdad de que uno pueda perfectamente hablar de técnicas, de distintos modelos de liderazgo para entender el qué hacer, de qué, en cuál situación, en cuál otra, qué tipo de liderazgo sería el mejor según tal situación o tal otra, en realidad tiene mucho más de arte que de ciencia, digamos, ¿no? Es decir, el ejercicio del poder y por ende la práctica del liderazgo en cualquier organización. Y por ende es un poco el liderazgo, es cómo ilvana una persona o un grupo de personas esto, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la dirección, es decir, el cómo manejamos todos los recursos que son necesarios en esta organización para cumplir con los objetivos generales de la organización. Bueno, el cómo empujamos y llevamos a esto, a que, bueno, llegue a buen puerto, es un poco el trabajar con de qué manera distribuyo el poder, de qué manera lo administro el poder, digamos, de qué manera gano autoridad y de qué manera ejerzo influencia, digamos, ¿no? Más o menos hilvanando estos términos son los que se ponen en juego en cualquier organización, digamos, ¿no? Y para colmo, es decir, en el sentido de que como esto es dinámico, porque todo esto lo hacen personas, y está bien, si una organización chica a lo mejor con que uno solo, que sea el gran líder, vamos a llamarlo así, pueda manejar de manera eficiente esto, bueno, buenísimo, porque con que descanse todo en esa persona que tiene la claridad de dirección y tiene
eficiente práctica de liderazgo, bueno, alcanza para que la organización de 6, 7, 8 personas, bueno, funcione y sea eficiente. Ahora, claro, cuando una organización tiene 100, 120, 200, 300, 400 personas, ya los que lideran y los que tienen que manejar esta relación de conceptos, insisto, ¿no? El cómo administro el poder que tengo, el cómo me gano la autoridad, el cómo ejerzo influencia en las personas, y por ende, de qué manera soy un líder efectivo en las distintas situaciones. Bueno, ya estamos hablando de un grupo de, en algunos casos, 10, 20, 30, 40, 50 personas, y por ende, obvio, al ser dinámico en cuanto a cantidad de personas, a ser dinámico en las distintas situaciones que pasa la organización, cualquier organización, esto es como que se va desilvanando e hilvanando permanentemente. Permanentemente, digamos, ¿no? No es que, bueno, llegamos a un estilo de liderazgo en la organización, somos 10 personas y listo, ya tenemos asegurado el liderazgo y vamos a tener un nivel de autoridad excelente, 100%, de acá a 30 años, ¿no? Es decir, no existe eso, digamos, ¿no? Pero, ojo, tampoco es que bueno, estamos en el caos permanente todos los días. Si hay, de alguna manera los líderes tienen ciertos criterios comunes, digamos, la dirección es clara y de alguna manera comparten, cada uno va a tener su estilo, pero comparten en un marco, en el marco general de decisiones, bueno, el cómo se administra el poder, digamos, ¿no? Y cómo lo vamos a estar haciendo, de qué manera en la organización se va desarrollando y generando esta autoridad en los líderes y bueno, y cómo manejamos esta capacidad de influencia, insisto, cada uno con su estilo, pero teniendo un marco común, y bueno, lo que se puede decir es que si eso funciona, hay por un lado, una claridad en la dirección y por ende seguramente la organización va a ser eficiente en cuanto a plantearse objetivos, plantearse resultados y lograrlos, digamos, ¿no? Lograrlos o por lo menos estar cerca, digamos, ¿no? Estar cerca de lograrlos, pero al mismo tiempo este esfuerzo por lograrlo no va a ser a costa de un sacrificio y de un mal clima, sino sí quizás sacrificio o digamos, poner todo, pero manteniendo un buen clima de trabajo general, digamos, ¿no? Es decir, que esas serían las dos cuestiones generales que hoy en cualquier organización se tratan de mantener, digamos, ¿no? Por ende, bueno, de esto se trata cuando hablamos de el liderazgo organizacional. Yo creo que en la primera clase yo le dije, no nos vamos a meter, porque eso lo van a ver en otra materia, no nos vamos a meter en el tipo de líder puntual con cada uno de sus colaboradores acá, no nos vamos a meter con eso, sino vamos a meter en, bueno, las organizaciones a nivel general, cuáles son las cuestiones que tienen que tener en cuenta para, bueno, definir un tipo de liderazgo que va a ser el liderazgo de criterios comunes que van a estar adoptando todos los líderes de la organización, digamos, ¿no? Eso es lo importante y fundamental y necesario en una organización, como dije, cuando ya depende de 30, 40, 50 o más líderes para lograr los objetivos de la organización, digamos, ¿no? Por ende, eso es lo que un poco une a todos estos conceptos que vimos recién. Esta diapo fundamentalmente está
para que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de liderazgo, y yo lo pongo acá por una cuestión para no caer en un extremo. ¿Y por qué digo esto, caer en un extremo? Fundamentalmente en los últimos 20 y pico de años, todo lo que uno puede estar viendo como lectura de liderazgo hace mención y fuerte foco a lo que acá en esta tabla yo pongo como momentos de liderazgo, digamos, ¿no? Por ende más del 90% de la bibliografía de liderazgo, que habla de liderazgo, técnica de liderazgo, actualmente, prácticas de liderazgo eficaces, bueno, pueden encontrar de a centenares libros sobre eso, hacen fuerte foco, y casi diría único foco, en muchos autores, único foco en las características de un líder, digamos, ¿no? Como lo ven ahí en momento de liderazgo, un líder que motiva, un líder que comunica bien, un líder que desarrolla su equipo, un líder que genera consenso, que usa sus emociones, por ende las maneja, sus emociones, que logra el autocontrol. Bueno, perfecto. ¿Es importante esto? Totalmente, totalmente. Es importante y fundamental, digamos eso. Ahora, ¿es lo único que va a hacer que yo sea un buen líder en una organización? Cuando digo buen líder, un jefe, obvio puede ser también gerente general, digamos, ¿no? Pero vamos yo los veo, es decir, los imagino a ustedes, bueno, pueden llegar a tener de acá 5, 6, 7 años, a lo mejor algunos ya ahora, pero la oportunidad de decir, che, hacete cargo de esta área, digamos, ¿no? Son 5 empleados, hacete cargo, te vemos con capacidad para que vos seas el jefe o la jefa de esta área. Bueno, sin lugar a dudas, ustedes en ese rol, van a tener que equilibrar esto, lo que acá se llama, lo llama un autor acá, por eso lo puse así, los momentos. Que cuando hablamos de momentos, en realidad hablamos de, por un lado, capacidades y por otro lado, de práctica. Es decir, tener la capacidad y practicarla, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de momentos, es el momento de administrador que tiene que ver con, bueno, uno podría decir lo duro, digamos, ¿no? Lo duro del rol. Planear, organizar, controlar, tratar de mejorar lo que se hace actualmente en el día a día, de alguna manera monitorear que se cumpla con los compromisos, los objetivos, las tareas, las funciones y con los tiempos, controlar tanto tiempos como calidad, digamos, ¿no? del trabajo, de lo que sea. Y obvio, equilibrándolo o conjugándolo con los momentos de liderazgo, digamos, ¿no? Por ende, en el desarrollo de cualquier rol de liderazgo tiene igual peso, todo lo que tenga que ver con las funciones y las habilidades para planificar, organizar, controlar, que las otras, que lo que tenga que ver con, bueno, motivar, comunicar, desarrollar el equipo, manejar las emociones, manejar el cambio, incentivar a lo disruptivo y el cambio. Es obvio que uno en posición de líder, cuando digo uno, las personas en posición de líder, hay personas que les sale, vamos a decirlo así, más naturalmente ser administrador, y por la duda, no está mal, digamos, ¿no? Que uno dice, bueno, yo me siento más cómodo ser administrador, es decir, planifico, organizo la tarea de la gente, las controlo, veo,
y no me sale tanto la cuestión de ir, motivar, o cuando me vienen con un problema, y qué hago, esto, lo otro, puede decir, por las dudas, si alguno se ve en esa situación, no quiere decir que va a ser un mal líder. Ahora, sí es verdad que si uno dice, no, pará, no me hablé de motivación, no me hablé de comunicación, lo mío va a ser, ahí sí voy a ir por el camino de que claramente voy a tener problemas en liderar cualquier grupo, digamos, ¿no? Ahora, yo me puedo sentir cómodo con lo que tiene que ver con las habilidades y las prácticas como administrador, pero necesariamente tengo que desarrollar, trabajar estas habilidades y prácticas de liderazgo, digamos, ¿no? Que tienen que ver con los momentos de liderazgo, digamos, ¿no? Que tiene que ver esto con estar orientado hacia las personas. Ojo, también están personas con características inversas, es decir, que le sale naturalmente, le gusta y ponen el foco, especialmente en lo que tenga que ver con las habilidades de liderazgo en cuanto a los momentos y la orientación hacia las personas, pero se olvidan o no le gustan o los aburre o lo que sea, todo lo otro, digamos, ¿no? Bueno, a ver, si está desbalanceado esto de cualquiera de las dos partes, no voy a ser un buen líder. No voy a ser un buen líder, digamos, ¿no? Porque yo, por más que sea motivador, carismático, me gusta alentar a la gente, si no tengo la capacidad para organizarlo, para decirle, mira, ustedes tienen que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, vos tenés que hacer esto en tal tiempo, tal cosa, tal otra, seguirlo, voy a tener un caos, digamos, ¿no? Por ende, esta diapositiva está fundamentalmente para que ustedes tengan en cuenta esto, digamos, ¿no? Que un líder, insisto, cualquier persona en situación de líder tiene que combinar estos dos momentos, acá lo decimos momentos, o estos dos tipos de conocimientos y habilidades. La de administrador y la de líder propiamente dicho, digamos, ¿no? La de esto de, uno puede decir, la de administrador por un lado y la persona que atiende a las personas, que atiende a sus colaboradores y que trata de atenderlos, desarrollarlos, por ende darles servicio, digamos, a sus colaboradores, justamente para que tengan el mejor resultado, digamos, ¿no? Esto es lo necesario para cualquier rol de liderazgo. Ahora yendo ya puntual y específicamente a modelos. Vamos a ir a modelos y después vamos a ir a algunos conceptos. Cuando hablamos de modelo de tipo de poder, insisto, acá, en el modelo del pentágono del poder, en relación a lo que habíamos definido antes, yo creo que acá, más que poder, repito, porque según este modelo, lo que acá dice poder, en realidad tiene que ver con lo que nosotros vimos como autoridad, como autoridad acá, digamos, ¿no? Porque cuando está hablando de distintos tipos de poder acá, lo que está definiendo es de qué manera gano reconocimiento, digamos, ¿no? Gano reconocimiento. Está bien, reconocimiento en el, vamos a decir así, lo voy a decir así, en el de arriba, el que me delegó ese poder, esa autoridad, y reconocimiento de mis colaboradores, porque insisto, un buen líder inevitablemente, y necesaria e imprescindiblemente, tiene que tener estas dos. Es decir, uno como buen líder tiene que tener, por un lado, el apoyo, si quisiéramos decirle, el apoyo desde los resultados, de su desempeño de la dirección, pero ineludiblemente también tiene que tener el apoyo de sus colaboradores, digamos, ¿no? Por ende,
Cuando digo el apoyo es que sus colaboradores están convencidos de su líder, digamos, ¿no? Por ende, en esta cuestión de, bueno, ¿dónde uno? Acá el pentágono del poder es cómo uno, las posibilidades que tiene de demostrar ese poder, para ganar o generar o desarrollar autoridad, bueno, puede tener distintas características. Cuando digo distintas características, lo puedo hacer desde distintas habilidades. Y acá él habla de cinco tipos de poder o de, si quiere podemos llamarlo así, desarrollo de autoridad en relación a la definición que vimos antes en una organización. Y por las dudas, esto no quiere decir que una persona en un puesto determinado, en una organización, y nosotros analizamos a ver cómo esta persona desarrolla su autoridad, lo va a hacer con uno solo de estos poderes, digamos, ¿no? No, casi siempre utiliza todos. Ahora bien, es verdad de que según la persona va a estar más apoyado en uno, dos o tres poderes de estos que vemos que en otros, digamos, ¿no? Siempre uno en un rol de líder, siempre alguno de estos poderes va a utilizar, en algún momento lo va a utilizar, digamos, ¿no? Lo que sí es verdad de que, según las características, insisto, del líder y a veces también de la organización, ¿no? Porque también el contexto organizativo, del liderazgo organizacional, también, digamos, marca, digamos, ¿no? La forma de ser de los líderes, pero yéndonos específicamente a un líder con su grupo, hay algunos que tienen un mayor foco en dos o tres en algunos casos, digamos, no en cinco, pero en dos o tres, digamos, ¿no? Por ende, esto es de esta manera, como una de los modelos, para qué se utiliza este modelo de pentágono del poder, es para justamente esto, definir tipos de liderazgo, digamos, ¿no? Tipos de liderazgo. Pero bueno, vamos a lo que dice este modelo. Por un lado, este modelo nos vamos a ir al primero, al del vértice superior, que es el poder legítimo. Que acá el poder legítimo la llama autoridad, digamos, ¿no? Obvio, el poder legítimo de autoridad, uno puede decir, se da a partir de la práctica. Se da a partir de la práctica. Obvio, si uno dice poder legítimo, y sí, obvio que empieza con la legitimación de la dirección. Pero es verdad de que si uno dice, che, si yo quiero un poder 100% legítimo y necesito de que sus colaboradores, que los colaboradores verdaderamente también, uno diría, den la aprobación de que, bueno, sí, este es nuestro líder, digamos, ¿no? O estén convencidos de su líder. Por ende, este primero es uno de los más importantes, digamos, ¿no? El poder legítimo que es que se le confiere autoridad, siguiendo con lo que dije desde el principio, de arriba y de abajo a la persona, digamos, ¿no? Este poder, este específicamente, se construye. Es decir, a ver, no es que, a ver, se construye. No quiero decir una cosa y decir lo contrario. Se construye. ¿Y cómo se construye? A partir de la práctica. Sí es verdad de que a veces, voy a tomar el pequeño ejemplo que di antes, yo tengo a lo mejor un líder con autoridad, pero sin poder formal, porque el jefe es otro, vamos a decirlo así. Pero bueno, en un momento ese jefe se va y eligen de jefe a este que ya era el referente, digamos, ¿no? Y por ende es como que en esa elección
ya está jugada una autoridad 100%, digamos, ¿no? Porque hay una confirmación por parte de arriba, de que, bueno, de que esta persona lo estamos legitimando como líder y ya tiene el ok, la legitimación, la aprobación de sus colaboradores, ¿no? Que sus antiguos compañeros y que en el futuro van a ser colaboradores. Pero por supuesto, más allá que uno dice, bueno, ya está, ya lo tiene, no, esto igualmente porque hay que seguir lográndolo, digamos, ¿no? Por ende, este poder legítimo 100%, para aquel que viene de otro lado, bueno, hay que ganarlo. Y una vez que se gana hay que mantenerlo. Bueno, puede pasar que uno ya lo tenga, porque bueno, dentro de ese grupo ya uno era el líder, pero bueno, el desafío que es ahí, mantenerlo, digamos, ¿no? Por ende, este creo que es, a ver, uno de los principales. Ahora, este principal, hay bases. Cuando digo bases, se puede basar este principal en uno o dos de los cuatro que están abajo, digamos, ¿no? Y en esta cuestión de estos cuatro que están abajo, yo lo voy a manejar como si fueran dos polos opuestos, pero en realidad no son polos opuestos, son dos cosas que perfectamente las pueden mantener en un 50 y 50 cada un líder, pero bueno, sí es verdad que para ejemplificar, a veces es más fácil decir, lo tomamos como dos polos, digamos, opuestos. Repito, el poder legítimo de 100% de autoridad es el desafío permanente a hacerse y a mantenerlo, digamos, ¿no? De un líder en una autoridad 100%, ¿no? De arriba y de abajo, lo voy a decir de esta manera. ¿Cómo logro eso? Bueno, el poder experto, por ende, el poder del conocimiento del líder, del profundo conocimiento, que es el que lo lleva a que ante un problema, una situación, tenga la claridad de decir, no, hay que hacer esto, hay que hacer tal cosa. El poder experto me lo da el conocimiento que puede ser de formación, de formación técnica, pero también sumado a práctica, a experiencia, digamos, ¿no? Insisto, del otro lado, puede ser que se enfoque un líder más en el poder carismático, más en el poder de estar sin el conocimiento, digamos, pero con de estar al lado de las personas, desde la motivación, la incentivación, del trabajar junto con la persona para encontrar una solución, digamos. Por ende, o de manejar esta capacidad de influencia para decir, bueno, ¿para qué vamos a hacer tal cosa? Vamos a hacer tal otra y vamos a ver si esto no da resultado y si no da resultado, bueno, ¿para qué hablo con tal que nos puede dar tal idea para salir de este problema? Bueno, ese sería el poder carismático, digamos, ¿no? Por ende, lo puedo tener de uno y lo puedo tener de dos. Es más, vuelvo con el ejemplo. Yo puedo tener una persona donde fuertemente, por su no sé, capacidad, su conocimiento, porque le gusta profundizar, su poder de experto es muy importante, pero también es verdad que en alguna situación, a lo mejor uno diría, se me queman los papeles, y cuando se me queman los papeles, puede ser que esa persona no se inhiba y diga, no, la verdad que no sé qué hacer, sino que vaya en búsqueda de, bueno, a ver cómo resolvemos esto, digamos, ¿no? Y de esa manera esté, quizás no de la mejor manera, pero esté trabajando este poder carismático, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando uno ve a alguien en acción, o conoce a cierta persona, uno puede decir, claro, esta persona se apoya más en el poder de expertos, en su experiencia, y a partir de eso, en decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, la mayoría de las veces a lo mejor son
más directivos, no quiere decir que sean 100% directivos, pero son más directivos por una cuestión de que no sé, por experiencia, insisto, por conocimiento, la tienen más clara que el grupo, que el poder carismático, que es más de abrir, digamos, ¿no? Que es más de abrir. Vuelvo con esto. Los extremos de esto terminan siendo malos, los extremos absolutos, digamos, ¿no? Por ende, la cuestión es cómo combino esto, digamos, ¿no? Cómo lo equilibrio. Y bueno, y abajo también estamos en lo que tenga que ver con de qué manera alguien en un rol administra lo que sería el poder, por ende la capacidad de poder hacer y decidir cosas desde lo que premio o reconozco a lo que observo y sanciono, digamos, ¿no? Y vuelvo, más allá que hoy en día, no, a mí no me gusta como yo, si me ponen como jefe, siempre voy a estar premiando, pero nunca voy a estar observando algo negativo, sancionando. Y yo le podría decir, con mis 30 años de experiencia, y vas a ser un mal líder. Así nomás le diría, digamos, ¿no? Es decir, si vos en algún momento este poder coercitivo, pasa que a lo mejor la palabra coercitivo suena muy negativa, pero tomemos coercitivo como este poder para observar cosas, para sancionar en algún momento, para decir, no, esto no se hace de esta manera, esto es una falta, y por ende, dar claras señales, tanto a la persona, pero también al grupo, de que esto lo vamos a hacer de tal manera y no de otra, digamos, es necesario, en algunos momentos es necesario, en algunos momentos es necesario. Pero también es verdad de que los líderes pueden estar más inclinados hacia el poder premiador, digamos, y por ende, bueno, no muestro tanto lo negativo del empleado, o no le muestro, sino que, bueno, apoyo lo positivo, digamos, y por ende premio, reconozco, cuando hace algo bueno, hace algo bien, cuando algo salió bien, a observar lo negativo. Pero, insisto, si yo tengo que decir, cualquier persona en un rol de líder, en distintos momentos, va a tener que usar todos estos poderes. Está bien, en distintos momentos. A lo mejor uno dice, no, el poder premiador lo uso 10 veces en un mes y el coercitivo lo uso 1 o 2 veces. Bueno, está bien, estará el que eso, lo usa solo excepcionalmente, perfecto. Pero lo voy a tener que usar, digamos, ¿no? Porque si no me va a generar, digamos, es decir, el no usarlo o decir, no, por ejemplo, por mis características, por mi forma, por mis creencias, por lo que sea, no lo voy a estar usando, me limita y me genera un inconveniente. A lo mejor no en el presente, pero sí en el futuro inmediato, digamos, ¿no? Por ende, vuelvo con esto. El Pentágono del Poder lo que nos da estas 5 formas de llevar a cabo, administrar una práctica de poder y de liderazgo. ¿Cómo administro el poder para ser un líder efectivo o eficiente, digamos, ¿no? Bueno, ahora, no es que, bueno, me paro en una y me manejo con eso y no. Sí es verdad de que vemos el poder legítimo y es como que sería el fin a lograr, digamos, ¿no? Y los otros poderes, el experto carismático, el coercitivo y el premiador, serían los poderes, los distintos tipos de autoridades o influencias que puedo tener, que van construyendo este poder legítimo, digamos, ¿no? Insisto, habrá momentos en que tengo que usar uno, habrá momentos en que tengo que usar otros. El cómo utilice eso eficientemente en cada momento va a estar
traduciéndose en que este poder legítimo sea con autoridad 100%, digamos, ¿no? Sea con autoridad 100% y esté fuertemente, perdón la redundancia, fortalecido, digamos, ¿no? Esto es lo que habla el modelo del pentágono del poder, digamos, ¿no? Después así nos vamos. Esto es más o menos lo mismo. Cuando hablamos de autoridad competente, es decir, cuando hablamos de autoridad en relación a la dimensión de lo que yo puedo decidir, obvio, está para cualquier líder muy relacionado con su poder de competencia. Acá podemos volver acá, el poder experto, el poder carismático, es decir, porque, a ver, tomemos esta cuestión de que a partir del carisma yo puedo lograr cosas a través de otros, digamos, ¿no? Y cuando digo otros, es no solo mis colaboradores, clientes, proveedores, compañeros, digamos, de otras áreas, digamos, ¿no? Es decir, y por ende eso me lo da, digamos, conocimiento, habilidades y experiencia, digamos, ¿no? Y obvio el poder de recompensa y de sanción, digamos, ¿no? Y la influencia en sí me lo da el poder carismático, digamos, ¿no? Uno podría decir, la competencia es pura y exclusivamente, aunque podríamos decir que el poder carismático también da competencia, pero bueno, vamos a trabajar lo que la competencia exclusivamente me la da el desarrollo del poder experto y obvio el poder legítimo, porque cuando hablamos del poder legítimo es legitimar a través de el día a día. Y la influencia me lo da el poder carismático, digamos, ¿no? Es decir, la capacidad de influir en otros, digamos, de esa manera. Pero vuelvo con esto, porque ustedes pueden, a veces estos conceptos, claramente, si uno los ve en distintos autores y según cómo se tome, nos podemos hacer una ensalada, porque alguien perfectamente puede decir, y no sería erróneo, que el poder experto influye en los demás, y sin ninguna duda, porque así como uno puede ver un docente, pero también en un trabajo, el que alguien conozca, yo estoy trabajando, es decir, yo cuando he sido colaborador de jefes, de gerentes, y verdaderamente la capacidad, la claridad conceptual, el conocimiento profundo que podía tener una persona, y claramente que creaba influencia en mí, digamos, ¿no? Desde admiración a decir, voy a consultar con esta persona porque sé que lo que me va a decir me va a enriquecer, va a ser importante para mí, digamos, ¿no? Y me va a dar claridad sobre el problema, digamos, ¿no? Por ende, claramente algunos de estos conceptos yo los pongo como para que ustedes lo tengan claridad porque tienen que ver con autores, pero perfectamente hay un autor que puede decir influencia, está totalmente relacionada con poder carismático, pero también podemos perfectamente tener un autor que nos diga que los distintos poderes que está acá también generan influencia, digamos, ¿no? Fundamentalmente el legítimo y el experto. Después otra de las cuestiones, cuando vemos el rol formal del poder que dice acá y el ocupante del poder, es otra forma de ver la diferencia entre poder como atributo, que la veíamos al principio, y autoridad. A ver, cuando acá dice al rol formal del poder, claramente lo está definiendo a lo que es el poder del puesto. El poder del puesto. Que es una de las definiciones que dábamos de poder en cuanto a atributo de la posición. Por ejemplo, el gerente de ingeniería en esta empresa tiene el poder de ta. Después, bueno, yo puedo poner
Por eso yo decía que los atributos son como potenciales, digamos, ¿no? Porque yo puedo poner una persona y en lo cual ese poder que ya tiene el puesto lo administre de una manera que genere una situación de autoridad, no solo en su área, sino en otras áreas de la organización, y por ende, en algunos casos muy importante, que claramente excede el rol formal del poder, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad tiene que ver con la autoridad que ejerce el que ocupa ese puesto, digamos, ¿no? Uno a veces lo puede ver claro, no sé, cuando uno está en una organización varios años y puede ver dos distintos gerentes en una posición, digamos, ¿no? En una misma posición, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, a mí me ha tocado, decir, estar en una organización eh, donde estaba con un gerente de recursos humanos eh, que era muy administrativo, 100% administrativo, que por ende le daba un vuelo a la gerencia de recursos humanos puramente administrativa y por ende tenía poca influencia, vamos a decir casi nada, poca influencia en las otras áreas, siendo que recursos humanos en muchos casos es un área staff como para generar influencia, digamos, ¿no? En otras áreas. Bueno, pero si uno veía en ese momento con ese líder a recursos humanos, y recursos humanos era casi un área administrativa de personal, digamos, ¿no? Ahora, se va, viene otra persona, digamos, ¿no? De otra organización, eh, con obvio otro expertise, obvio otra personalidad, obvio otra característica, y que obvio, sí, perdón por repetir la palabra obvio, pero lo que impacta esta persona, es decir, el puesto era el mismo, digamos, ¿no? Es decir, el puesto era el mismo, no se le dieron otros atributos de poder, pero lo que fue ganando esta persona con su poder experto, con su poder carismático en la organización, y por ende, a partir de digo que fue ganando es que Recursos Humanos empezó a hacer cuestiones de, no sé, programas de motivación, de liderazgo, de trabajar fuertemente el liderazgo en todos, bueno, empezó a liderar un montón de cosas que empezaron a ser transversales en la organización y desde ya, en 3 4 años, el área de recursos humanos, por un lado, tenía una jerarquía y trascendencia que claramente no la tenía para nada hacía 3 años, 4 años con el otro gerente, digamos, ¿no? Y repito, no es que pasó a ser de jefe a gerente el puesto, digamos, ¿no? O pasó a ser de gerente a directorio. No. El puesto seguía siendo el mismo, digamos, ¿no? El rol seguía siendo el mismo, la posición la misma y los atributos los mismos. Solamente que el que lo ejercía de tal manera en donde claramente impactaba su liderazgo, impactaba no solo de manera distinta al grupo de trabajo, sino a las otras áreas de la organización, digamos, ¿no? Bueno, esto a lo mejor es muy claro el ejemplo que tomo, pero también uno puede tomarlo con una dimensión un poquito menor, digamos, ¿no? Es decir, no sé, che, cuando estábamos con un gerente, la cosa estaba mucho más ordenada, mucho más clara, estábamos más tranquilos, vino este otro gerente y empezó a haber problemas de distinto tipo, quiso cambiar todo, pero no supo, se planteó como que iba a cambiar todo y que iba a mejorar todo un montón y después terminó complicando la cosa y ahora hay un mal clima y estamos todos nerviosos, esto, lo otro. Bueno, es decir, eso tiene que ver con cómo administra estos atributos, digamos, ¿no? Es decir, las características de la persona para administrar esos atributos de poder que le confieren la dirección en el puesto que está ocupando, digamos, ¿no? Por ende,
uno diría, para lo que él, cuando hablamos del poder en la organización, uno de los factores de análisis es, che, esta área, ¿qué poder tiene? ¿Qué poder se le da al área? Que a veces se ve que áreas que en un tipo de negocio tendrían que tener, por decir, una relevancia de gerencia, y son jefatura. Y ahí uno dice, caramba, ya desde el cómo está definiendo, ¿no?, las cuestiones de poder, la dirección, la organización, hay algunas cosas que no cuadran, digamos, ¿no? Porque si este está como jefe es porque otro está tomando las decisiones que tendría que tomar otra área, está tomando las decisiones que tendría que tomar esta área, digamos, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Cuando hablamos de el cómo administra y cómo gestiona ese poder, estamos hablando de la persona, digamos, ¿no? Y en eso se lo puede hacer excelentemente bien, o se lo puede hacer muy mal o a mitad de camino, digamos, ¿no? Es decir, a mitad de camino de manejar esos atributos, digamos, ¿no? Eso es lo que se puede ver en las organizaciones. Bueno, esto es lo que un poco expliqué. Y acá, en esto, tiene que ver con la fuente de recursos de poder, digamos, ¿no? Esto a veces puede llegar a ser una pregunta de examen, y claro, es medio, yo entiendo que son 11 conceptos, difícil tenerlos claros los 11, pero de todas maneras, insisto, si en una pregunta de examen a los sumo se le dice que citen 5 o 6 fuentes o recursos de poder, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos de fuentes o recursos de poder en organizaciones, esto para que ustedes lo linkeen, lo relacionen, estamos hablando, por un lado, de cómo el poder se administra. Por ende, la coacción y el consenso, ya ustedes sepan, esto que hablábamos desde el principio, la coacción y el consenso son dos formas, dos fuentes de administrarlo. El tener normas, es decir, el de alguna manera decir, che, nos vamos a comportar de esta manera, las reglas, los procedimientos, bueno, es también otra fuente para administrar el poder, digamos, ¿no? Recursos para administrarlo. Los medios simbólicos, que sería la cuestión de, no sé, los gerentes van a tener tal vestimenta, tal uniforme, los operarios tal otra, se come a tal horario los operarios, o en algunos casos lugar específico de comedor para operarios, lugar específico para administrativo y técnico. Bueno, estos medios simbólicos, como también podría ser desde el estacionamiento, desde los lugares de oficina y dónde están los lugares de producción, lo que sea, también es una fuente o recurso de poder, digamos, ¿no? De administrar el poder. Obvio que las habilidades técnicas, cuando digo habilidades técnicas uno dice, piensen en el organigrama, digamos, ¿no? Es decir, la especialización que hay en el organigrama, administración por un lado, producción por el otro, comercial por el otro, digamos, ¿no? Ya esa genera una habilidad puntual, digamos, ¿no? Por ende, la habilidad técnica, el cómo distribuyo eso en un organigrama, también es una fuente de recursos de poder. Los cuerpos de conocimiento, por ende, cuando hablamos, esto atenlo, cuerpos de conocimiento, perdón, y prerrogativas legales. Cuerpo de conocimiento, tómelo como la experiencia de las personas, digamos, ¿no? Y las prerrogativas legales tienen que ver con las habilitaciones que en algunos casos puntuales, y según distintos tipos de actividades, tienen las personas que están habilitadas para. Que esto, están habilitadas para es, por formación, uno puede decir, bueno, el único que puede atender
lo que tenga que ver con medicina laboral, y bueno, es un médico. El único que puede firmar un programa de seguridad es un ingeniero, o un licenciado en seguridad habilitado, digamos, ¿no? Por ende, las habilitaciones que te dan, no sé, después también están las habilitaciones que te puedan dar, como las autorizaciones para representar a la organización, digamos, ¿no? Representarlo para un contrato comercial, representarlo para firmar en un banco, para ir a una cuestión a la justicia, bueno, a eso hablamos de las prerrogativas legales. Bueno, la estratificación, por ende, el organigrama, si quieren ahí pónganle, el organigrama es otra fuente de recursos de poder, digamos, ¿no? Después, estas ideas son más soft, o por lo menos más indirectas, la relación entre la organización y su entorno. Cuando hablo de entorno, clientes, proveedores, comunidad, sindicatos, eso también es una fuente de recursos de poder. Obvio, el conocimiento y dominio de información clave. Y por último, recuerden la influencia. La influencia también como una de las fuentes de poder. Y para terminar, antes de llegar a Elliott Jaques, es importante terminar con Jane. Les recuerdo, yo cuando hablaba de Jane, hablaba de que Jane trabajó mucho en muchos libros, todo lo que tenga que ver con cultura y liderazgo y la relación entre la cultura y el liderazgo, digamos, ¿no? Ya que para Jane, una de las principales funciones del liderazgo organizacional es generar cultura, es decir, generar y desarrollar y cambiar cultura. Para Jane no es la única, pero es una de las funciones principales del liderazgo, digamos, ¿no? Pero bueno, él empieza con dos preguntas, digamos, ¿no? Es decir, toda la parte del liderazgo organizacional empieza con dos preguntas. Es, bueno, ¿cómo se consigue esto de que los fundadores y otras personas en la organización, otros líderes que acompañan a los fundadores, logren implantar las soluciones que proponen? Cuando digo las soluciones, logren implantar las formas de hacer las cosas. Que se acuerdan, si ustedes van a la definición de Jane, tiene que ver, bueno, Jane cuando habla de cultura, habla de, bueno, y sí, es lo que los líderes en algún momento, iniciando la organización, fueron desarrollando como la mejor forma de hacer las cosas. Digo, bueno, pero ¿cómo esto se transmite? ¿Cómo esto en algún momento llega a ser casi un lenguaje común y general para, no sé, 10, 20, 30, 40 personas, digamos, ¿no? Y por ende, la segunda pregunta es ¿cómo consiguen que estas presunciones, esto como cuando ella habla de presunciones, esta forma de hacer las cosas que termina siendo como un sello, digamos, ¿no? Acá se hacen de esta forma las cosas. Acá lo primero es la calidad, por ejemplo. Acá es fundamental hacer rápido las cosas. Acá cuidamos hasta la última lamparita, porque acá los costos son lo fundamental, porque si no nos fundimos. Así, ¿cómo aparecen estas frases, digamos, y se hacen carne en toda la organización y en la práctica de la organización, digamos, ¿no? ¿Cómo pasa esto, digamos, no? Y bueno, él ahí define dos cosas claras y básicas. Él dice que esto se instala a partir de lo que él denomina mecanismos primarios de implantación. Es decir, por ende, esta cuestión de la cultura se va implantando en la organización por efecto de los líderes. Y esto que se va implantando, por ende, esta práctica de los líderes, lo llaman mecanismo primario de implantación. Pero bueno, ¿qué es? Es decir, ¿cuáles son estas cosas? Bueno, ahí él es muy clarito. Es muy clarito, porque él ahí pone estas 5 cosas que a partir de lo que hacen los líderes terminan
implantando estas cosas, digamos, ¿no? Y él dice, la primera, no es que está en un orden de importancia, pero obvio que la primera es aquellos que atienden, que miden y controlan a los líderes. Por ende, aquellos que los líderes dicen, atienden, de alguna manera tratan de medirlo y de controlarlo, claramente van a hacer las cosas que vos decís, bueno, esto es lo que importa en la organización. Por ende, ya eso va a ser una señal clara e inequívoca de que la organización se va a instalar y por ende todos van a estar atendiendo a esto. Che, ¿qué es lo que le parece importante al dueño o a los dueños? Por ende, ¿qué es lo que vamos a estar midiendo? Porque para todos vamos a estar atendiendo estas cosas y controlando estas cosas, digamos, ¿no? Esa es una. La segunda, las reacciones de los líderes ante incidentes críticos y crisis. El cómo se manejan los líderes ante un problema grave, que uno podría decir un problema grave o algún desafío, ¿cómo hacemos esto, digamos, ¿no? Tenemos un encargo que es la doble de producción que hacemos en un mes y lo quieren para el mes siguiente. Bueno, el cómo reacciona, el de qué manera resuelve esa situación o de qué manera responde ante esa situación, va a generar también que el grupo, en el caso de que esa respuesta sea efectiva, la tome como, qué bueno. Esta es la forma que tenemos que hacer las cosas, ¿no? La tercera es, bueno, ¿de qué manera planifica? Digamos, hay planificación intencional por parte de los líderes de las funciones de la enseñanza y del adiestramiento. Es decir, esto de que hablábamos al principio, no, si atiende y es importante para el líder, che, ¿de qué manera nos aseguramos de que la gente sepa lo que tiene que hacer en cada uno de los puestos de trabajo, digamos, ¿no? Y ahí hay un montón de respuestas, desde la más desaconsejable, digamos, que sería, bueno, dejemos que vayan haciendo, a, no sé, dejarlo a cada jefe, o la otra, no. ¿Por qué no tenemos un criterio común de cómo, más allá que el jefe le va a tener que enseñar, pero de cómo ayudamos al jefe para que tenga claridad de que, bueno, le baje los conocimientos, habilidades y controle que tenga los conocimientos, habilidades necesarios cada empleado, ¿no? Bueno, el cómo maneje esto también va a ser algo muy importante para la cultura de la organización, digamos, ¿no? Es decir, de qué manera se lo va a hacer totalmente formalizado esto. Se lo va a hacer poco formalizado, pero con fuerte atención a las personas, que a lo mejor, bueno, obvio, no tenemos un sistema burocrático que va a estar registrado todo, pero somos muy conscientes de que cada chico que entra le tenemos que entrenar en esto, en lo otro, y la gran mayoría de las personas que lideran esto son conscientes de que por más que no haya nada escrito ni registrado, todas las personas están totalmente capacitadas sobre esto. Bueno, porque en lo que hablamos de capacitación también le tenemos que sumar lo que tiene que ver con, a ver, porque cuando hablamos de capacitación está la parte de capacitación técnica dura, de, bueno, sí, en qué sistema tengo que entrar, cómo, tal cosa, tal otra. Pero después está la otra que tiene que ver con entender por qué hago esto, digamos, ¿no? Es decir, ser consciente de, no sé, de errores, de por qué es necesario lo que hago, de un error acá, qué puede traer y ocasionar, digamos, ¿no? Si yo hago mal estas cosas, bueno, eso también es fundamental e importante transmitirlo, digamos, ¿no? Bueno, el cuarto punto, los criterios para el reparto de recompensa y jerarquía, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué recompenso? ¿Qué recompensa? Es decir, por ende, ¿qué reconozco?
¿Qué premios doy, digamos? ¿Qué premios? Vamos a decir así, ¿qué premios? Premio los buenos resultados, premio la colaboración, premio la asistencia, premio el trabajo, el resultado del equipo, premio lo individual. Bueno, ¿qué premio? Y por ende, ¿cómo manejo la jerarquía? La jerarquía rígida, la jerarquía más, una empresa mucho más horizontal. Bueno, eso, el cómo voy, de alguna manera, cuando esto va creciendo, el cómo voy manejando esta jerarquía, digamos, ¿no? Y aparte de eso, a los líderes le voy a dar esto de los atributos del poder, algunos atributos y mucho va a estar centralizado, o le voy a dar bastante amplios atributos como para que, bueno, de alguna manera maneje con amplio criterio, digamos, de decisión su área. Bueno, esas cuestiones también van generando, implantando cultura. Y por último, el quinto es todos los criterios que use para reclutar y seleccionar personas, es decir, qué tipo de personas va a entrar a la organización, quiénes van a decidir quién entra a la organización, lo va a decidir el gerente general nada más, lo va a decidir directamente el jefe, lo va a decidir entre el recurso humano y el jefe, lo va a recibir, en algunas empresas se da, hasta el mismo grupo. El mismo grupo es el que también termina participando en la definición de, che, me gusta más este que tal, por esto, digamos, ¿no? Bueno, eso, digamos, ¿no? ¿A quiénes se promocionan? ¿Cuáles son las cualidades, características que se van a tener en cuenta para que alguien pase de colaborador a jefe? Porque eso después va a ser una señal para las personas, digamos, ¿no? Para la gente. Esto, ¿a quiénes desarrollo? Y por ende, lo último, ¿no? Es decir, esto de la jubilación es, saquémoslo porque tiene que ver con de qué manera honro la trayectoria, pero también es importante, ¿no? ¿Honro la trayectoria o no la honro? Cuando digo honro es que de alguna manera, no sé, reconozco que tenga 5 años, que tenga 10, que tenga 15, reconozco los históricos, ¿no? Los tengo como, bueno, como el valor, digamos, de la transmisión de los valores de la empresa, o no, o en realidad en mi empresa trato de que siempre haya gente joven y el promedio sea joven. Bueno, y las segregaciones, es decir, también a quienes expulso, digamos, ¿no? A quienes digo, no, esta persona entró, sí, qué sé yo, pero no puede estar acá, digamos, ¿no? Bueno, esos criterios también hacen en la implantación. Y después, él dice, hay mecanismos de implantación y después hay mecanismos de articulación secundaria y reforzamiento, digamos, ¿no? Es decir, uno podría decir, estas cosas que son decisiones, acciones, lo que van es implantando. Después hay otras cosas que en el tiempo van reforzando estos rasgos culturales, digamos, ¿no? Y también define 5, también claritas, digamos, ¿no? Muy concretas. La organización y su estructura, que acá lo podemos linkear con esto que hablábamos antes, ¿no? Es decir, de las recompensas y jerarquías, fundamentalmente, digamos, ¿no? Es decir, la estructura de la organización, sin lugar a dudas, me da una de las variables, me da esa, digamos, ¿no? Es decir, el peso que tiene cada área, la complejidad o simplicidad que tiene cada una. Bueno, el segundo, los sistemas y procedimientos empresariales, es decir, la formalización, digamos, ¿no? El cómo se formaliza y se profesionaliza, digamos, ¿no? Eso también va reforzando el diseño del espacio físico, las fachadas, los edificios. Claramente eso también va reforzando a lo que tiene que ver con los criterios y rasgos culturales, digamos, ¿no? Después, bueno, las anécdotas, mitos, leyendas sobre los acontecimientos y personas, lo que se va reforzando y transmitiendo. Y por último, las declaraciones formales sobre
la filosofía, los credos, los valores de la organización, su historia, esto y lo otro, y también, ¿por qué no?, las declaraciones formales de hacia dónde vamos, digamos, ¿no? Es decir, bueno, estos 5 son mecanismos que refuerzan. Son los que, bueno, una vez instalado esto, que vos decís, bueno, esto creo que son los rasgos culturales más importantes de nuestra organización, bueno, lo reforzamos con esto, digamos, ¿no? Y por último, como yo le decía, acá es bien determinante de Shale, la función única y esencial del liderazgo es la manipulación de la cultura, que bueno, en este sentido, lo que dice Shale es que los líderes, más allá de dirigir a la empresa a que cumpla con los objetivos, en relación con la cultura, tienen una función primordial, digamos, y esencial, que es superar las presunciones que se dan por sentadas. Por ende, esta cuestión que decíamos yo al principio cuando veía las definiciones de cultura. El líder es el que, en parte, se tiene que dar cuenta de decir, bueno, esto es lo que estos rasgos nos sostienen, bueno, a lo mejor de acá para adelante, porque la organización va creciendo, porque nuestro entorno va a ser distinto, porque queremos meternos o transformarnos en otra cosa, es que a lo mejor este rasgo y este rasgo lo vamos a tener que cambiar, digamos, ¿no? Por ende, el líder, cuando digo líder, los líderes principales de la organización, una de sus funciones es esa, entender, bueno, cuáles son lo que hoy nos identifica y cuáles a lo mejor, si vemos el futuro, vamos a tener que o abandonar o cambiar ciertos rasgos que nos identifican, digamos, ¿no? Por ende, apreciar lo que se necesita para garantizar la salud y supervivencia del grupo, es decir, también el saber qué cosas tenemos que reforzar, por ende, el identificar y saber qué cosas a lo mejor tenemos que cambiar y qué cosas tenemos que reforzar, y por ende, obvio, crear un marco que permita al grupo evolucionar hacia nuevas presunciones, digamos, ¿no? Una cosa, vuelvo con esto, ¿qué cosas tenemos que reforzar y seguir con esto? Que no van a cambiar, por ahora no van a cambiar. Bien, reforzamos. ¿Qué cosas tenemos que cambiar? Bien, ¿hacia dónde vamos? Y en ese hacia dónde vamos es dirigir la transición hacia cambiar ciertos rasgos de lo que hoy nos identificaba, digamos, ¿no? Esto es lo que dice Shane, que son los verdaderos desafíos o la función, bueno, para mí es muy fuerte decir única y esencial, porque parecía que no haría otra cosa, ¿no? Pero sí es una función muy importante del liderazgo organizacional, digamos, ¿no? De los líderes de la organización, en lo que tenga que ver con estos desafíos de cambio y o reforzamiento de los rasgos culturales de una organización. Bueno, acá terminamos. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, listo. Nos vemos entonces el lunes. Cualquier duda que tengan, me mandan un correo. Perfecto, profe, gracias. Bueno, chau.